¿Cuántos mundos crees que existen, David? Pues este en el que vivimos. No hay otro. No, hijo mío, hay tantos mundos como personas. David se quedó mirando a Josué con una cara confusa en espera de algo más. Hay tantos mundos como personas, insistió Josué, porque cada persona crea su propio mundo a través de su propia realidad, de sus interpretaciones y del significado que da a cada cosa que sucede en su vida, basándose en la educación y en la información recibida en su entorno. Por eso, cada uno percibe y va creando e interpretando su propio mundo en función de sus experiencias, sus pensamientos y su enfoque, que son los que generan sus sentimientos y emociones. Hasta que no llegues a un nivel de conciencia superior en el cual tú seas dueño de tus pensamientos y por tanto de tus sentimientos, se nace una persona más influenciable por el entorno y la información que recibas y por lo tanto más vulnerable. Hay personas que son capaces de crear un cielo en el propio infierno y otros pueden sentirse en un infierno en el propio cielo. Independientemente de las circunstancias y las condiciones externas, todos tenemos la capacidad de controlar y gestionar nuestros sentimientos en función de nuestra fortaleza mental ante dichas circunstancias. Todos hemos visto personas que en ciertas condiciones parecían totalmente felices y en otras, en esas mismas condiciones, eran totalmente desgraciados e infelices. Las condiciones eran las mismas para ambos. Sin embargo, cada uno percibía su entorno de manera distinta. ¿Por qué cuando te levantas algunas veces todo parece que está bien y otros días todo parece caótico?, le planteó Josué. Hace tiempo que me gustaría tener esa respuesta, contestó David. Son nuestros pensamientos los que crean los sentimientos y las emociones que rigen nuestra vida. Y esos sentimientos son producidos por nuestras creencias y por cómo procesamos la información que recibimos, por cómo interpretamos lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿En qué piensas la mayor parte de tu tiempo? ¿Cuáles son los pensamientos dominantes de tu mente?, preguntó nuevamente Josué. Llevo mucho tiempo intentando pensar en cosas mejores o más positivas, respondió David. En ocasiones parecía que las cosas mejoraban, pero una y otra vez me volví a sentir atrapado en una tela de araña y mi cabeza no dejaba de darle vuelta a los problemas y las preocupaciones. Llegué a pensar que todo iba a salir siempre mal. No conseguía dejar de lado los problemas y me torturaba a mí mismo. No veía la luz al final del túnel y no era capaz de salir de esa espiral. He llegado a tener úlceras debido a los nervios, la ansiedad y las continuas preocupaciones. No vivía en el presente. Josué mostró una pequeña sonrisa que reflejaba su empatía y comprensión. Quiero que sepas que te entiendo perfectamente, porque hace años pasé exactamente por esa misma situación y son muchas las personas que en algún momento de su vida se encuentran en esas mismas circunstancias. Es más, me convertí en un auténtico profesional de la preocupación y de las expectativas negativas y sufrí innecesariamente. Padecía por todo lo malo que podía ocurrir y generalmente nunca ocurría. Viví una situación que como un gigantesco huracán arrasó toda mi vida a su paso. Se llevó todo lo que tenía y sentí como si todo lo que había hecho hasta entonces no hubiese valido para nada. Tenía que volver a empezar de cero, como si hubiera nacido de nuevo. La gran diferencia es que aquel huracán de problemas también se llevó mi inocencia y mi fe. No me quedaban fuerzas para volver a empezar. Los miedos me atenazaron porque la esperanza se diluyó como una gota de lluvia en el inmenso océano. Cometí un gran error durante parte de mi vida. En realidad cometí muchos, ya que sabes que el único que no comete errores es aquel que no hace nada. Pero este en concreto fue el que más me perjudicó. Durante una época me atormentaba mentalmente sin ser consciente de ello. Supongo que el entorno tuvo una gran influencia, sumado a mi juventud y mi ignorancia. Me preguntaba por qué tenía la sensación de que siempre me faltaba algo para sentirme pleno, prosiguió Josué. Estaba en una constante búsqueda de respuestas. Sin darme cuenta había creado un patrón mental por el que estaba convencido de que tenía que lograr ciertos objetivos para sentirme completo. Sin saberlo, consideraba que
que tenía que alcanzar mis metas para poder ser merecedor tanto del amor como de la sensación interna de armonía y de paz. Creía que mientras no alcanzaba esos objetivos, no podría ser feliz y disfrutar del presente. Vivía constantemente preocupado por el futuro. Y siempre ansiaba más. Según me acercaba a lo que deseaba, era como la zanahoria que mantiene colgada delante del burro para que siga caminando. Siempre encontraba una cosa más para añadir a la lista para sentirme incompleto. La sociedad del consumo ha convertido al ser humano en un animal incompleto que siempre quiere lo que no tiene. Me costó años comprender que la plenitud y la armonía no dependían de factores externos, de los demás, de sus opiniones, de sus circunstancias, que no tenía por qué esperar a nada ni nadie, que nada de lo que ocurría ahí afuera tenía que ver con mi verdadero estado emocional. Tenía que ver con la forma como yo interpretaba todo lo que sucedía en el exterior, con el significado que yo le daba a las cosas en función de mis creencias. Con el tiempo comprendí que esta situación tan problemática por la que pasé fue la mayor lección de mi vida. Me colocó en el escenario que tanto temía y sufrí de manera innecesaria. Pero acabé teniendo muchas más experiencias, porque la experiencia es eso que logras cuando no consigues lo que quieres. Por mucho que te duela, también es la oportunidad de cambiar tu vida, de diseñar tu nuevo futuro, de tomar mejores decisiones para continuar una vida mejor y más plena. David se sorprendió, ya que Josué en absoluto daba la sensación de haber pasado por un trance como aquel. Todo aprendizaje lleva un proceso y necesita un tiempo para su asimilación, dijo Josué. Al igual que toda semilla necesita un tiempo para germinar, todo ser humano pasa por distintas fases de gestación. La primera son 9 meses, tras nacer pasarán muchos años de dependencia hasta ser adultos, y en nuestra vida de adultos también pasamos por distintas fases de gestación, etapas de desarrollo personal, fases de progreso frente a los retos que la vida nos plantea. No llegamos a un punto de madurez donde nos mantenemos de por vida. Pasaremos por nuevas fases de evolución interior, por grandes cambios que implican nuestra transformación para alcanzar el potencial que todo ser humano tiene gracias a su capacidad y adaptación, y convertirnos así en alguien más completo. La impaciente sociedad que quiere resultados instantáneos nos empuja a la frustración, pero la vida suele entregar sus frutos lentamente. Primero hay que pagar un precio, hay que sembrar mucho antes de recoger la cosecha. Se necesita más aguante y constancia de lo que algunos se imaginan. La vida tiene su particular proceso y nos hará pasar por esas fases de gestación, momentos de cambios, de contradicciones y dudas, que serán auténticos desafíos, pruebas de paciencia, de fe y perseverancia. ¿Quiere decir eso que no ocurre nada durante esas fases?, quiso aclarar Josué. No, en esos momentos, cuando realmente ocurren los grandes cambios, cuando se sientan las bases para la transformación y la verdadera fortaleza mental. Aunque mientras atravesamos esas fases no lo podemos apreciar y la impaciencia a veces se apodera de nosotros por la falta de aparentes resultados. Sin embargo, el verdadero cambio se está forjando en nuestro interior. Aquellos que toman la decisión de permanecer en el camino, los que no se dan por vencidos, los que se siguen sembrando y cuidando su jardín, verán crecer sus frutos y finalmente recogerán la cosecha de sus sueños. Has de saber que generalmente todo progreso viene precedido por un gran problema, al igual que el maravilloso milagro del amanecer viene precedido de la profunda oscuridad de la noche. Así pues, siguió Josué, volviendo a los pensamientos dominantes, hay días en los que te levantas y por algún motivo la energía emocional es negativa. Tienes la sensación que las cosas no van a salir bien. Pierdes las expectativas, te centras en los problemas, la sensación es más bien pesimista, el futuro se ve negro y todo parece desastroso. Por el contrario, hay días que te levantas con una mejor sensación, más positiva, y cuando te levantas así, ves todo de una manera más luminosa. Te sientes más capaz. El mundo no parece ese loco y horroroso lugar que nos muestran en las noticias. Tienes mejores expectativas, crees que las cosas van a salir bien y tu entorno parece mejorar. Cuando te sientes bien emocionalmente, te sientes fuerte, con la capacidad de pasar a la acción, te sientes más seguro ante las situaciones a las cuales has de enfrentarte. Mientras que si emocionalmente estás en una fase negativa,
Con pobres expectativas te sientes más débil y adoptas una postura más defensiva. Huyes de las responsabilidades o tiendes a evitar el pasar a la acción, como sistema de protección ante el miedo o las dudas. David se sintió perfectamente retratado en esa descripción. Se reconoció. Cuando tenemos pensamientos negativos, nos sentimos mal. Vemos nuestro entorno y el mundo como un filtro pesimista. Sin embargo, cuando tenemos mejores pensamientos, nos sentimos bien y nuestras expectativas mejoran. Con ese filtro vemos nuestra vida y nuestro mundo en un modo más positivo. Por lo que cuando cambiamos nuestros pensamientos, cambiamos nuestro mundo. Independientemente de cuál sean las dos situaciones, de cuál de las dos situaciones se dé, ese sentimiento se convierte en tu realidad, porque así es como lo percibes y así es como verás el mundo y se convertirá en el espejo de tu realidad, ya que adoptarás esa actitud. ¿Por qué sufrimos esos cambios en los sentimientos y en las maneras de ver las cosas? ¿Por qué somos tan variables? Quiso saber David. Porque cuando el nivel de conciencia sobre nuestros propios pensamientos y sentimientos no es lo suficientemente elevado, somos más vulnerables al entorno y a la información que recibimos. En estos casos, la mente se deja influir de manera muy sencilla y cuando una persona así está expuesta a un sinfín de malas noticias, absorbe toda esa negatividad. Y entonces sus pensamientos se centran en toda esa información pesimista, por lo que los sentimientos de negatividad son la consecuencia de todos esos pensamientos y ese enfoque. Sin embargo, cuando tenemos el enfoque correcto y dirigimos los pensamientos hacia la alternativa y las soluciones, hacia lo que sí queremos, las expectativas se renuevan. La visión que tenemos del mundo comienza a mejorar y con ella nuestras emociones. Cuando nos centramos en las posibles opciones en vez de seguir obsesionados con los problemas, todos nuestros sentimientos y vibraciones mejoran. Nos revitalizamos, volvemos a recobrar el control y a dirigir el pensamiento en la dirección correcta. Comenzamos a recuperar las expectativas positivas y esa nueva visión regenera nuestras emociones y nuestra actitud, lo que se refleja en los resultados. La verdad es que la gran mayoría de las ocasiones no ha cambiado absolutamente nada. Tan solo nuestra percepción, nuestra manera de ver las cosas, ya que la energía emocional va allí, donde ponemos nuestro pensamiento. Hay una preciosa historia que recuerdo desde hace muchos años, dijo Josué, que refleja este punto y quiero contarte. Un buen día dejaron a un cura al cuidado de un niño durante una tarde. Era un niño revoltoso como él solo. Después de un par de horas, el cura estaba desesperado porque el niño no paraba un instante y se acercaba la hora del sermón. Como tenía que hacer algo para que estuviese entretenido, mientras hojeaba una revista se le ocurrió una gran idea. Arrancó una hoja de la revista en la que aparecía un mapa mundi y la hizo añicos con cuidado y entregó los papelitos al niño diciendo: aquí tienes un rompecabezas, es el mapa del mundo. A ver si para cuando termine el sermón lo tienes montado. El cura fue a cambiarse convencido de que el pequeño tendría para unas horas, si es que alguna vez llegaba a terminar el rompecabezas. El niño miró los trozos de lo que parecía una misión imposible, arreglar el mundo. Como los niños son curiosos, se fijó en el reverso de uno de los trozos y vio que era la cara de una persona. Y entonces dio la vuelta a todos los trozos, cogió una hoja y sobre ella comenzó a ensamblar aquel rostro desconocido. 5 minutos más tarde, la cara estaba perfectamente montada. Así que puso otra hoja encima del rostro y le dio la vuelta. Y en ese momento el cura regresó ya preparado para ir a dar su sermón. Tan solo habían pasado 5 minutos cuando el niño orgulloso le mostró el mapa mundi, recompuesto. Y el párroco, sorprendido, no daba crédito a sus ojos y le preguntó: ¿pero cómo has hecho? ¿Cómo has arreglado el mundo? A lo que el ingenioso niño respondió: no, yo no he arreglado el mundo. Eso era muy difícil, pero vi que detrás había una persona y cuando la persona estuvo bien, el mundo también lo estuvo. Y ese fue el sermón que dio el cura aquel día. Cuando tú estás bien, el mundo está bien. Cuando tú estás bien, el mundo parece estar mejor. Por eso tienes que invertir en ti para crecer, aprender y comprender.
porque cuando te sientes bien emocionalmente, te sientes fuerte con la capacidad para pasar a la acción, te sientes más seguro ante las situaciones a las cuales has de enfrentarte y más optimista de cara al futuro. David comprendió con esa historia los rápidos cambios que en ocasiones sufrimos en nuestros sentimientos y se percató de esa realidad tan simple. Cuando estábamos mejor con nosotros mismos, vemos nuestro mundo mucho mejor. Ambos estaban ya cansados tras una larga jornada. Por lo que una vez dicho eso y con el beneplácito de David, Josué decidió dar por finalizado el día tras una ligera cena y David se acostó.